a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Joven de 19 años es asesinado en el área de Sabaneta. Pop-Up News de Web tiene información sobre el consumo del agua. Capturan a una mujer que hacía pornografía con su propio hijo en Colombia. Promueven protección para migrantes en Nueva York. Bailes en Qatar se han viralizado. ¿Quién ganará en nuestra emisión? A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos en un día especial como hoy, arrancando este último mes del año 2022, mes de diciembre, mes de recogimiento espiritual, y deseándoles a todos nuestros televidentes que tengan un excelente mes de diciembre. Tristemente empezamos con una noticia local, la cual no solamente ha impactado a una familia de un joven de apenas 19 años, el cual fue ultimado en las últimas horas el día de ayer, muy cerca al tanque de agua en Sabaneta. Se ha desarrollado una investigación, sin embargo, al parecer, y el presunto sospechoso, quien aló el gatillo, se encuentra detenido. Una vez más, Aruba ha sido impactada por un caso lamentable de asesinato que ocurrió ayer en horas de la noche. La central de la policía recibió información de que vecinos habían escuchado a una persona lanzar un tiro y después escucharon algunos gritos bastante fuertes en el vecindario del tanque de agua en Sabaneta. Los vecinos mismos allí le dijeron a las autoridades que al parecer habían visto a un joven allí tirado que se encontraba herido. La central de la policía fue despachada de inmediato con diferentes unidades, conjuntamente con la ambulancia, y con suma urgencia llegaron al sitio. A la llegada de la policía, la víctima misma le contó a ellos que 3 hombres o 3 personas que se encontraban al interior de un vehículo modelo Mark X color blanco, allí fueron quienes a su turno lastimosamente habían lanzado este disparo en contra de él. La víctima le también dijo a las autoridades la descripción de la persona que había alado el gatillo. Después de algunos minutos y de una forma táctica y rápida por parte de la policía, llegaron hasta la casa del sospechoso de Fam Williams a la altura de SPO en Mabón en San Nicolás. El joven a quienes estas personas tristemente acabaron con su vida en el tanque de Sabaneta fue identificado como Eddie Rincón Bravo, de 19 años, de nacionalidad colombiana. La policía confirmó la muerte de este joven y también, según lo que explicaron, ellos habían llegado luego de que ocurrieran estos hechos. Al momento en que la víctima había recibido el disparo, pudo dar a conocer detalles de los supuestos asesinos. Luego, el joven fue trasladado al hospital, pero allí tristemente confirmaron su muerte. Cambiando de tema, ya estamos finalizando este año 2022 y según lo que indica el Departamento de Impuesto, todavía hay algunos deudores morosos que no han hecho el pago y la contribución de su impuesto frente al vehículo de motor. Durante una conferencia de prensa, el Departamento de Impuesto informó que todavía se tienen algunos problemas con algunos usuarios por el cumplimiento del pago de los impuestos. La señora Meverly Romano del Departamento de Impuesto comentó que el cumplimiento del impuesto no está yendo como tiene que ser, ya que el 79.9% de los vehículos solamente han cumplido con el pago de belastring. Además, agregó que en los últimos días para pagar el impuesto del 2023 sería el próximo mes de enero y la fecha es el 31. Por ese motivo, a todas aquellas personas que se conocen como deudores morosos tienen que ponerse al día con el pago del impuesto de los vehículos, no solamente porque esto es castigable por ley, pero también porque podrán recibir multas administrativas que al final del día van a tener que pagar. Sabemos también que cuando, por ejemplo, van a realizar el pago y si tienen alguna deuda abierta, deberán primero pagarla antes de poder recibir el paz y salvo del Departamento de Impuesto. A esta hora llega un nuevo episodio de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad hablando un poco frente al consumo del agua y también algunos tips de cómo poder ahorrar el agua. Esse Magna traz de Lomba
Nossa papia den extenso kiko ta conduci na un cuenta de agua alto e combo por baixo. En realidad, el primer paso está para controlar el consumo de agua. Riba webaruba.com bota haya saca bosom. Einan bota obtener una calculación bastante preciso de kiko bo consumo pa luna lo meserta. El resultado bota compare con la suma riba bo cuenta de agua actual. Bo gasto ng mensual de agua ta mes cos of un tiki más alto con el resultado de saca bosom? Hobby bon. Nada más de así. Bo cuenta de agua está más alto, va a investigar inmediatamente. Para sobra por trata de un lecaje grande y ese por monta vira hobby. Bo mes no puede descubrir el lecaje, un pipe fitter por ayudar a detectar. En nota un lecaje, e ora é check tour crunchy IWC. Crunchy kuta lek, IWC kuta queda corre, ta consumir hopi agua e ta hisa bo cuenta de agua sin kuta necesario. Derecha of reemplazar IWC of crunchy más pronto posible. Finalmente, porta que simplemente bota usa hopi agua sin kubosa. Por ejemplo, ora bota pone hopi cuido na mata of bota banha largo e frequentemente. Un banho de menos de 5 minutos ta costava 50 litros caba. Un flush de WC ta otro 7 litros. Con lavamento de man e isqueiro gente, bota llega a 3 litros de un shot. Dona mata agua, cocina, wash machine kuta lava panha, não está usa agua constantemente. 5 não está consciente de que. PCI Web atrae un checklist especial. Para wak onda bopo baja bo consumo, prome lobo meste identificar cuánto agua bota usa actualmente. Para averaje, nosta usa más o menos 16 litros de agua para día. Si bo llena el checklist, bota vira mesora cuánto el elemento nan de mayor consumo. Y pues onda bo pospar agua. Riba nos website, bota haya también todo tipo de tip para baja consumo de agua. Ese no solamente está bom para reducir el gasto mensual, pero también hopi más mejor para medio ambiente. Te otro Simán. En otra información, recientemente recibimos la invitación de participar en un Fam Trip de Arajet, esta aerolínea dominicana, conjuntamente con Givis. Pues estuvimos allí en Punta Cana, en algunos hoteles y también en la República Dominicana, y tenemos el siguiente informe. A esta hora nos encontramos desde Punta Cana, en la República Dominicana, con el inicio de este tremendo Fam Trip por cortesía de Arajet, pero también de nuestros amigos de Givis, conociendo un poco más no solamente de la cultura de la República Dominicana, y en esta oportunidad en este tremendo hotel conocido como Gran Palladium, el cual hacen parte 4 hoteles. Vamos a estar dando un recorrido de absolutamente todo lo que ofrece este tipo de acomodaciones para toda nuestra comunidad en Aruba. Pues mira, en nuestros hoteles van a encontrar un producto muy variado, un concepto muy variado, porque tenemos en esa propiedad 4 hoteles y tenemos una quinta propiedad que es un hotel boutique con el sistema todo incluido. En el Gran Palladium Punta Cana Hotel Sun Resort van a encontrar el Gran Palladium Bávaro, que es un hotel familiar, muchas actividades nocturnas, muchas categorías de habitaciones diferentes. Y luego tenemos el Gran Palladium Punta Cana, un hotel también familiar, pero con club de niños, con muchas actividades alrededor de la piscina, muchas fiestas. Y después del Punta Cana tenemos el Gran Palladium Palace, un hotel mucho más señorial, también que acoge a familias, pero aquellas familias que buscan un ambiente pues, un poco más tranquilo, un ambiente mucho más relajado. En primera línea de playa. Y luego tenemos nuestro TRS Turquesa, que es nuestro hotel con servicio premium, en el que la mayordomía de este hotel se cuida del cliente en todo momento durante 24 horas de manera personalizada. Bueno, la familia Princess tiene una serie de hoteles que los cuales ofrecen a nuestros clientes un concepto moderno y un concepto también tropical y familiar. Aparte de eso, también tenemos un hotel que se dedica a solamente adultos, pero lo que ofrecemos más para aquellos que están buscando dónde relajarse
relajarse, divertirse y conocer nuestras áreas totalmente naturales que se van a llevar las mejores sorpresas y lo mejor de la zona de la playa, de la zona del Caribe. Nosotros tenemos diferentes paquetes que los clientes lo pueden obtener ya sea directamente con las agencias de viajes o directo en nuestra página web, princess-hotels.com. Pero lo que ofrecemos a los clientes es algo moderno, algo donde pueden disfrutar de su estadía con nosotros. Y aquí en el hotel ellos pueden hacer lo que siempre han querido hacer, disfrutar de un cálido lugar que le va a recibir con los brazos abiertos. Y aquí iniciamos este gran recorrido de este Fam Trip por cortesía de Arajet y también de nuestros amigos de Givis. Y como ustedes pueden ver, estamos acá en el punto de inicio con el mapa de lo que era Quisqueya la Bella, lo cual hacían parte 5 cacicazgos. Uno de ellos es el Higüey y como pueden ver, estamos en Banana Ranch y así comienza nuestro recorrido. Un lugar especial en donde podemos hacer ecoturismo y lo mejor de este espacio es que el 90% de sus empleados son de la propia comunidad, lo que hace que aporte mucho más a la comunidad. Es un espacio ideal para la familia, pero también para aquellas personas que les encanta hacer ecoturismo, les encanta caminar, porque tiene muchísimos atractivos, entre ellos piscina, tiene espacios ideales con animales, donde podemos conectar mucho más con la naturaleza. Nosotros lo que teníamos en principio aquí era una villa familiar, y todos los amigos que lo invitábamos nos decían, oye, ¿por qué tú no haces algo diferente? Hazte un restaurante. Y nosotros iniciamos con un pequeño restaurante y empezamos a atraer turistas. Nosotros tenemos clientes que recogemos en la zona de Bávaro, hacemos una excursión a Higüey, hacemos buggy, caballo, damos almuerzo, bueno, un recorrido, en fin, eso era, en principio era así. Entonces luego fuimos anexando lo que es la villa, hicimos la otra piscina, hicimos la otra. Bueno, ya tú has visto el proyecto que próximamente tendremos un parque acuático dentro de nuestras instalaciones. Arajet.com. Y continuamos en este tremendo Fam Trip por cortesía de Arajet y de Givis y estoy con la cabeza, Elvis Reynoso, director comercial de Givis. Después de unos largos días de trabajo, hemos logrado completar la meta, que es conocer todo lo que es Santo Domingo y el este de la República Dominicana. Entonces inicialmente estuvimos en los hoteles Palladium allá en Punta Cana, logramos pasar después de ahí por Higüey, donde conocimos de la Basílica, donde fuimos a un Banana Ranch, un almuerzo típico, natural, 100% natural. Adicionalmente a eso estuvimos en Villa del Sol, Villa Sol, que en otra banda. Y por último, estamos hoy en día aquí en Juan Dolio, en el Hotel Odelpa Emotions de Juan Dolio, donde logramos también visitar la zona colonial en la tarde de ayer. Y prácticamente, como dijiste, es más allá, es mostrar qué también es Arajet y mostrar también qué ofrece República Dominicana, qué se puede hacer en diferentes áreas de la República Dominicana. Givis es una empresa que trabaja business to business a nivel mayoreo y traímos agencias de viajes de Curazao como de Aruba y de Bonaire que estuvieron acá con nosotros. Primordialmente, la experiencia dominicana es ese saludo, ese calor, ese sazón dominicano que se tiene y acá prácticamente en todas partes te vas a sentir bien recibido. Entonces eso es la razón número 1. La razón número 2 es porque geográficamente somos muy diversos, no solamente de mar y playa, sino como vimos en Higüey, también tenemos temas campestres que son muy llamativos para nosotros en el Caribe holandés, por lo cual esa es otra misma de las razones. Y por último, nosotros sabemos que en verdad es mucho más barato visitar unos de estos destinos como República Dominicana para nosotros que estamos allá en el Caribe holandés, así que vale la pena. Bueno, bonito y barato. Arajet.com. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho bien lamentable, como una mujer fue detenida en las últimas horas, al parecer siendo la sospechosa de hacer pornografía con su propio hijo. Las autoridades tanto de Venezuela como también de Colombia dieron con el paradero de esta mujer. Son 4 mujeres las que aparecen en el video realizando actos sexuales con un menor de edad, incluyendo a la mamá del niño. El caso ocurrió en Barquisimeto, en el estado de Lara, en Venezuela, y una vez se conoció del aberrante caso, la Guardia Nacional informó a las autoridades colombianas para lograr capturar a la mujer. Denunciada en el vecino país
por maltrato y conductas sexuales con su propio hijo, un menor de edad de tan solo 9 años, con el fin de realizar videos sexuales. De acuerdo con la investigación de las autoridades, esta mujer venezolana haría parte del grupo delincuencial La Chicho, dedicados a la grabación de videos pornográficos involucrando a menores de edad. Con la circular roja emitida por la Interpol, la policía colombiana logró ubicar a la mujer en Pasto, cuando pretendía abandonar el país rumbo al Ecuador. En las instalaciones del terminal de transporte, identificaron y ubicaron a la ciudadana extranjera, quien se encontraba con 3 menores de edad, de 13 años, 9 años y 9 meses. A esta mujer se le dio a conocer la notificación roja de Interpol e inmediatamente se puso a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Los 3 niños, hijos de la mujer capturada, quedaron bajo custodia del ICBF y el propio fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó a través de sus redes sociales que la mujer capturada en Colombia tendría que responder en Venezuela por los delitos de comisión por omisión en abuso sexual, homicidio en tentativa, distribución de material pornográfico y asociación para delinquir. Cambiando de tema, siguen avanzando los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. Esto se está desarrollando en este momento en México. Sin embargo, sabemos que ya los Estados Unidos ha alivianado un poco las sanciones que se tenían. Por ese motivo, ya Venezuela posiblemente estaría mirando diferentes mercados para empezar a vender gasolina. El relajamiento de algunas sanciones forma parte del paquete de acuerdos que el gobierno y la oposición en Venezuela han pactado con la Casa Blanca, una decisión respaldada por el 76% de la población en Venezuela, según la firma Data Analysis, y que tiene largo alcance. ¿Qué consigue la oposición en la licencia de Chevron? No es secundario. O sea, el gobierno tiene que entregar en esa licencia el control de una producción petrolera que él hoy recibe, vende y cobra. Está retirándose el gobierno por obligación en la negociación opositora, se está retirando del control de sus propias bases. Una medida que, según la estadounidense Chevron, añade transparencia al sector petrolero venezolano. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca comentó sobre esa licencia. Hay muchas oportunidades para que las compañías de petróleo y gas extraigan aquí en los Estados Unidos. Dejaré que Chevron se pronuncie sobre este tema particular del alivio de sanciones, pero nuestra expectativa es que no saldrá mucho petróleo de allí. Tendrá que ser enviado a los Estados Unidos. Los acuerdos firmados en México también contemplan el uso de unos $3.000 millones de Venezuela que estaban bloqueados en el exterior y que serán usados para obras sociales, proyectos que serán administrados por Naciones Unidas. Cambiando de tema, en este momento se está aprobando una ley en Nueva York que podría proteger a los migrantes ilegales y que de esta manera puedan tener un apoyo frente a las sentencias y a la corte cuando ellos tengan que presentarse delante de ellos. Según lo que han indicado diferentes analistas, la intención es poderles proveer un abogado. El informe es de La Voz de América. Presentarse ante un funcionario de inmigración sin un abogado es riesgoso. Según un estudio de grupos de activistas, un 60% ganan sus casos con representación legal en comparación a un 17% cuando lo enfrentan solos. La representación legal no es un derecho, ese es el problema, que en corte de inmigración tú llegas y como es corte de leyes civiles no tienes tú un abogado, pero el gobierno sí es representado por alguien que trata de deportarte. Lo que nosotros buscamos con esta ley es cambiar eso. Con una alta demanda de abogados de inmigración, muchas personas no tienen más remedio que enfrentar el proceso sin asesoría, por lo que defensores de los migrantes promueven el proyecto de ley de acceso a representación para hacer obligatorio tener un abogado en los tribunales federales en el estado de Nueva York. No creo que promueva la inmigración ilegal. Esto ayuda a inmigrantes que vienen aquí en busca del sueño americano y merecen derecho a un abogado y a conocer las leyes de esta nación. La medida que pretenden convertir en ley antes de finalizar el año ampararía todos los casos migratorios que se presenten en el estado de Nueva York. Conozco familiares, gente cercana a mí que se han presentado solos a la corte y no tienen una representación legal con ellos ahí. Y en ese momento ellos se sienten frustrados, desanimados y solos por estar en frente a un juez y con el temor a ser detenidos y posiblemente ser deportados.
Cambiando de tema, en Colombia, según un informe que han indicado y algunos estudios que se han desarrollado, el crimen ha aumentado, pero eso también se debe a diferentes bandas delincuenciales, entre ellos disidencias también de las conocidas guerrillas como también las FARC. En la realidad de algunos territorios, el miedo y la zozobra se resisten a desaparecer. Según Indepaz, las estructuras armadas en el país se están reorganizando. Los paramilitares pasaron de actuar en 332 municipios en 2021 a 345 este año. Las disidencias pasaron de tener presencia en 141 a hacerlo en 161 municipios. El ELN no aumentó su presencia. Estos grupos tienen un impacto intenso, digamos, recurrente en 216 municipios, pero movilidad y actividades en otros 100 más, pero también con conexiones con grupos urbanos y con estructuras mafiosas incluso internacionales. Al ELN, disidencias o autodefensas o clan del Golfo, hay que sumarle más de 70 grupos, comandos o frentes de mediana capacidad y más de 700 grupos más pequeños o locales que delinquen por encargo mediante sicariato, extorsiones, vacunas, entre otros. Identificamos, por ejemplo, zonas de disputa como el Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, el Catatumbo en norte de Santander y el departamento del Chocó, donde hay por lo menos 2 o 3 grupos armados por cada uno de esos departamentos. Cerca del 40% de Colombia padece estos fenómenos, según Indepaz, producto de la pandemia, la falta de control e incumplimiento de los acuerdos de paz, situación que se refleja en fenómenos de violencia que no ceden, como las masacres. Este año van 91 y el asesinato de líderes sociales son 178 en lo corrido de 2022. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Joven regresa a casa después de años de ausencia y su familia se le va encima. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Santa Claus llega a Aruba y bon carga. Net temporada mas dushirianya com Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena o hogar com aroma ng dushi maneira fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider y winter spruce. Refresca boca, elimina olor desagradable y agrega más alegría na día de fiesta con Febreze Holiday Collection. Obtenible en vuestro supermercado preferido. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Ay, ay, ay! Sostenevo en Denang, danos con nos comprar local. Sostenevo en Denang. ¿Qué va a decir? Comprar local. Os digo en Denang. Comprar local. Yuda por un man. Comprar local. Os digo en Denang. Comprar local. Pa' comprar local. Y nos pa' nos mes. Danos me está cera cabeza. Lo que planta wey, mayan nos me está come DJ. ¿Qué va a decir? Comprar local. Os digo en Denang. Comprar local. Yuda por un man. Comprar local. Pa' unión economía de Aruba nos turta. Comprar local. Dinos pa' nos mes.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, siempre nos encanta contar esas buenas historias que siempre terminan en un final feliz. Y en esta oportunidad, el recibimiento que tuvo un joven que hacía muchísimos años no veía a su familia fue tanta la alegría que casi ni puede abrazar a su mamá. Dejar la casa de los padres es quizá una de las decisiones más difíciles que existan en la vida. Sin embargo, regresar de visita siempre será uno de los momentos más bonitos, tanto como para la persona que se va como también para los familiares. Un claro ejemplo de esto se evidenció en TikTok cuando un joven le dio una sorpresa a sus parientes luego de mucho tiempo sin verlos. En este clip se fue subido a redes sociales, se ve cómo allí este joven llega después de una larga temporada donde no veía a sus familiares. Allí, después de que habían contratado también a una agrupación de mariachis, este joven salió como si fuera supuestamente el vocalista. El intrépido usuario tomó el micro y empezó a cantar mientras los músicos tocaban la canción. Seguido a esto, caminó hacia la puerta y su familia no pudo creerlo. Todos ellos se le abalanzaron. Y si hablamos de esas imágenes que se han viralizado en las últimas horas, ¿qué tal esta revelación de sexo que terminó mal? Pues como sabemos ahora, los nuevos o futuros padres hacen una reunión que se llama la revelación del sexo para saber si el bebé que viene en camino es hombre o mujer. Sin embargo, en esta oportunidad todo salió mal. No cabe duda de que las redes sociales han servido para mostrar los hechos más sorprendentes y ocurrentes del día. En esta ocasión se ha vuelto viral un video al cual se dan cuenta cuando supuestamente van a hacer la revelación del sexo del bebé que viene en camino. Estas fiestas de revelación son cada vez más utilizadas por las parejas para así dar a conocer si tendrán un niño o una niña. Es por ello que la familia y amigos acompañan a los futuros padres en este momento especial. Sin embargo, en este video que fue compartido en TikTok, se puede apreciar el preciso instante en que los novios patean un balón para conocer si era bebé, era hombre o mujer. Sin embargo, todo sale mal. Las cenizas generadas se esparcieron entre el público y todo el polvo acabó en el rostro de una de las invitadas. Ella comenzó a reír mientras un asistente a la fiesta grababa este divertido momento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Post Aruba con su tremendo servicio ePost de compra online. ePost los lleva a Medellín. Comprando en línea con ePost pueden participar y ganar. Comprando hoy mismo de forma digital a través de ePost, podrán participar para ganarse 2 tickets a Medellín y aparte de eso 500 florines en efectivo. Participen online para fin de año y de esta manera ganen 2 tiquetes para Medellín, Colombia y aparte 500 florines en efectivo. Segundo premio, ePost voucher de 150 florines y un tercer premio, un ePost voucher de 50 florines. Aprovechen esta tremenda oferta online durante el Thanksgiving, Black Friday y Cyber Monday. Y sabemos que las citas mundialistas son con muchísimos equipos que se están disputando el primer lugar. Sin embargo, a las afueras de los estadios también los hinchas están viviendo las emociones del fútbol, pero en esta oportunidad con los bailes. Las calles se convierten en una fiesta futbolera en donde las personas cantan y hasta compiten con sus bailes. Un claro ejemplo de eso se ha evidenciado en este video en TikTok. Se trata de un video que fue subido por una cuenta y tiene más de 500.000 de seguidores. Allí se puede ver en un corto clip cómo la hinchada de Brasil y la gente árabe del Medio Oriente están haciendo un duelo de baile. Los primeros en mostrar sus pasos sincronizados fueron los árabes luego de que los brasileños mostraran sus habilidades. Al final del video, ambos grupos terminaron abrazándose y pasando un rato agradable. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Telearuba. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión.